Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Sonrisa con Propósito. Hoy con una invitada súper especial, la doctora María José Riveros, fundadora de Dentistería Digital. Bienvenida, doctora. Sony, muchas gracias. Yo feliz. De verdad que estrenar podcast es una pasión y creo que vamos a divertirnos el día de hoy. Muchísimo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la combinación de ortodoncia con estética dental. Creo que ese tema está buenísimo, especialmente porque los pacientes creen que se pueden hacer el tratamiento que ellos quieran sin saber qué es lo que hay que hacer previamente. Entonces, creo que nuestra relación odontológica es fundamental para poder hacer tratamientos satisfactorios en los pacientes. Es el mejor matrimonio, ortodoncia y estética dental. Sí, y para mi lado, ortodoncia con cirugía. Maxilofacial. Ajá. Sí, tenemos unos casos más chéveres para hablar. Bueno. Vamos a hacer unas preguntitas a la doctora Majo. Entonces, cuéntanos quién eres tú como persona. Bueno, yo tengo 42 años, apasionada de la odontología. Desde los 9 años como que descubrí eso, pero prácticamente todo mi recorrido ha sido con base a la odontología. Tengo 2 hijos, uno de 17, próximamente odontólogo. Tengo uno de 13 años que me saca canas todavía, pero ahí vamos. Casada hace 18 y bueno, no, realmente soy una persona supremamente emprendedora. Me encanta todo lo que tiene que ver con marketing, redes sociales. Lo disfruto y me lo gozo. Digamos que ese es mi día a día. ¿Quién es la doctora María José como profesional? Wow, bueno, no, eso ya es otro nivel. Creo que es una persona que es apasionada de lo que hace, apasionada de sus pacientes. Siempre estoy pensando en el bienestar del paciente. Las personas a veces como que no se dan cuenta de eso, pero lastimosamente pongo en prioridad la atención de ellos. Tengo una clínica odontológica, se llama Dentistería Digital y prácticamente es mi primer hogar. Yo soy feliz ahí, como que diseñé mi consultorio como quisiera que fuera mi vida, con mi color favorito, con los vidrios amplios, con todo eso, porque eso mismo que refleja mi consultorio es lo que quiero que los pacientes sientan. Entonces, bueno, digamos que me encanta la ortodoncia, aunque cuando empecé a estudiar odontología quería ser odontóloga forense. Yo sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Apasionada también por todos los casos de CCI y eso, por eso era la odontología forense, pero amo la ortodoncia. Creo que podemos crear cosas maravillosas con ellas. Yo, a diferencia tuya, que yo sé que tú haces toda la parte estética, yo intento que con la ortodoncia hagamos esos diseños y que nadie más toque los dientes del paciente, que yo sé que tú es como, bueno, arrégleme todo porque hay que hacerle las carillas y cosas. Creo que ahí diferimos un poco. Yo tengo el concepto de diseño de sonrisa natural. Ajá. Se lo vendemos hacia los pacientes como algo mínimamente invasivo y bueno, también tenemos especialidades en dentistería digital. Eso es como un poquito mi vida de odontóloga. Sí, es muy interesante. Yo también tengo el concepto de que cuando los diseños sobre eso se puede manejar natural, se maneja natural, pero tenemos unos casos donde el esmalte del diente ya está destruido, donde tenemos restauraciones previas que ya el diente está como un mapa, pues en esos casos sí manejamos. Sí. Aprobado. En esos casos manejamos carillas, unos lentes muy delgados, cuidamos mucho el tejido, el biotipo del paciente, manejamos sus tejidos blandos. Okay. Es algo muy saludable, pero siempre y cuando se necesite. En eso estoy de acuerdo contigo. No, es que hemos visto lastimosamente profesiones en los que, independiente de si el paciente tiene apiñamientos, maloclusiones, malas mordidas, les ponen un diseño que entendemos que sí o sí van a fracasar, pero bueno, no importa que fracasen, nos los traemos para acá y nosotros los arreglamos. Total, sí, hay casos donde definitivamente es contraindicado un diseño de sonrisa. También nos han llegado acá esos casos, quitamos todo y empezamos de cero. Me encanta. Cuéntanos cómo nació Dentistería Digital y cómo ha llegado a donde está posicionada el día de hoy. Dentistería Digital, el nombre, si tú dices, en Colombia no usamos la palabra dentistería, en otros países sí. Entonces, por ejemplo, en México tú vas al dentista o dices, no, mi dentista me hizo tal cosa. En Colombia no manejamos ese concepto, manejamos el odontólogo. Pero yo estaba viviendo por fuera del país, yo estaba viviendo en Francia y cuando regreso a Colombia no tenía trabajo, no tenía
Tenemos nada que hacer mientras volvíamos como a retomar la vida en este país y estaba de moda los canales de YouTube. Sí. Entonces yo que dije, pues voy a montar un canal de YouTube y pues arranqué con eso, pero tengo que confesar que, y creo que muchos odontólogos se van a sentir identificados con esto, y es que nadie sabía cómo grabar y nadie estaba haciendo creación, o sea, nadie estaba creando contenido en esa época. Por lo tanto, yo cogí mi teléfono y empecé a hacer videos. Recibí muchas críticas, todo el mundo se burlaba. Era como, no, pues ahorita como usted se cree youtuber y usted como se cree influencer. Entonces, pues, fue un momento, digamos, como un poco turbio, pero hoy digo, si no, si yo me hubiera puesto a hacerle caso a los comentarios de la gente, pues la marca como tal, Dentistería Digital, no existiera. Entonces, después de ese canal de YouTube, empezamos con Instagram, con Facebook, con todas las redes sociales, y por eso se llama Dentistería Digital, porque era digital de redes sociales, y era en francés, porque en francés es Le Dentisterie, y yo dije, vamos a ponerle Le Dentisterie, pero dije, si nadie lo sabe pronunciar, va a ser horrible. Entonces, lo pasamos al español, y ese es el nombre. Claramente, con el proceso, con el tiempo, pues Dentistería Digital hoy es digital, o sea, manejamos ortodoncias digitales, ortodoncia con alineadores, y pues como que el nombre como tal ya hace relación a la clínica. Entonces, bueno, pues llevamos ya con Dentistería Digital desde el 2016, o sea, estamos ya 9 años con la marca, es una marca registrada. Recomendación para todos los odontólogos que nos están viendo, y es registrar el nombre. Hoy hay una marca aquí en Bogotá que se llama La Dentistería. Cuando yo fui a hacer el registro de marca, por favor, odontólogos que están escuchando esto, regístrenlo, porque claramente cualquier persona puede venir a hacer con tu nombre algo que tú ya llevas trabajando y construyendo. Entonces, es una marca registrada, yo siempre lo digo, siempre vas a encontrar la R al lado, porque hemos trabajado para eso, y prácticamente es un activo que también a nivel de finanzas funciona bastante bien, porque eso es una marca que se refleja y que en algún momento uno puede franquiciar. Claro. Pero bueno, ese no es el tema de hoy es clínico. Claro que sí, muchas gracias por ese aporte. Bueno, cuéntanos qué desafíos has enfrentado para llegar a donde estás ahora, que marcaron el éxito en este punto. El primero, no prestarle atención al que dirán. Muchos odontólogos y profesionales de la salud se limitan puntualmente por el qué van a pensar los colegas. Y eso es una pesadilla, porque si no se quedan ahí estancados. Creo que esa fue una de las primeras cosas, como te decía, porque muchas personas eran como, venga, usted, ¿qué está haciendo eso? ¿Usted por qué le está dando información a los pacientes? O sea, yo hacía videos de maloclusión clase 1, clase 2 y clase 3. Y yo le explicaba cómo tenía que ir el diente, la cosa, y me decían, ¿usted qué hace explicándole eso a la gente? Entonces creo que eso es primero. Si yo de verdad le hubiera prestado atención, creo que me hubiera quedado trabajando en consultorios para otras personas. Dos, empresa, o sea, ser empresaria. La gente piensa que tener un consultorio es, ay, el consultorio. No, en el momento que tú tienes un empleado y tienes que pagar impuestos, ya eres una microempresa. Y eso realmente uno tiene que educarse, uno tiene que trabajar. Y pues cuando ya te enfrentas al impuesto, ¿cierto? Ya eso es un desafío, porque tú piensas que tus ingresos son totales para ti y resulta que el gobierno se queda con un porcentaje. Otro, digamos, como desafío es el manejo de personal. Eso desde la parte empresarial, ¿sabes? Porque lo que te digo, muchos creemos, y en las universidades no nos capacitan frente a la parte administrativa. Sí. Desde la parte clínica, creo que pues los pacientes, hay pacientes de todo tipo, o sea, hay pacientes hermosos que uno quisiera que todos fueran como ellos, pero hay otros pacientes que uno, voy a decir lastimosamente, que uno es como que dice, no, por favor, que no regrese más nunca. Pero creo que con la experiencia vamos adquiriendo procesos para que los tratamientos sean exitosos y no vayamos a tener ninguna complicación. Pero creo que eso, bueno, me faltaba una cosa, el gerente de mi empresa es mi esposo. Creo que eso es un desafío gigante, trabajar en familia, porque confunde uno muchas veces esa relación entre familia, esposo. Yo te digo, lo que se hace en la casa no es lo mismo que se hace en la empresa. Entonces creo que eso es un desafío muy grande que hemos trabajado y que bueno, ya llevamos aproximadamente 3 años conviviendo como socios y como esposos.
Se ven 24/7, sí, complicadísimo. Sí, por eso tenemos una oficina administrativa a 2 cuadras de la oficina, para no verlo, sino verlo en la noche, porque creo que eso puede debilitar mucho una relación de pareja. Muy interesante, sí, hablando un poquito, hay un chismecito, hablando de trabajar por fuera, de trabajar en otros consultorios. Majo y yo nos conocimos hace 15 años trabajando por fuera. Ay, no, ya ni lo recuerdo. Trabajando por fuera. Trabajábamos en la misma clínica, Ajá. sí. Pero Oye, bueno. Vamos a buscar una foto. Tengo una foto Sí, de eso. sí, yo tengo también una tengo foto. fotos. Voy a buscarla y la vamos a Y las mostrar. vamos a agregar, sí. Bueno, vamos a hacer una dinámica que nos gusta hacer acá en nuestro podcast. Son 5 preguntas rápidas. Necesito que contestes sí o no o una respuesta muy corta. Esas son las que más me emocionan. Espero responderlos correctamente. Alineadores invisibles o ortodoncia tradicional. Alineadores invisibles. ¿Qué tan importantes son las herramientas digitales en el diagnóstico y tratamiento? Fundamentales. ¿Cuál es el mayor avance en ortodoncia en los últimos años? La ortodoncia con alineadores, los mini implantes, cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué tratamiento recomendarías para un paciente que quiere una ortodoncia rápida, un resultado rápido? ¿Qué le recomiendo? Paciencia, porque no hay ortodoncias rápidas. O sea, no hay cómo, pues. O sea, puede querer todo muy rápido, pero no lo logra. ¿Cómo influye la anatomía, la estética facial de un paciente en el tratamiento de ortodoncia a elegir? En un porcentaje del 1 al 100, el 80%. Se toman decisiones fundamentales con respecto a su cara, a la mordida, a la proyección de los labios. Prácticamente trabajamos con la cara del paciente. Bueno, ahora que ya hemos hablado... ¡Ay, nos fue bien! Pues, No me bien, corcharon. 5, ¿no? No me corcharon. No, súper bien, muy bien. Ahora que ya hemos hablado de tu trayectoria, vamos a ver quiero ver que damos unas foticos donde vamos a ver unos casos y decir qué tratamiento es adecuado para ti, qué tratamiento es adecuado para mí, o si la combinación de ambos Esto puede me dar un gusta. excelente resultado. Esta fase me encanta, claro que sí, vamos a verlas. A ver. Vamos a ver. Bueno, en este caso, ¿cómo iniciarías tú la parte de ortodoncia? Pues mira, ese es un caso, piensa que a los 2 dientes de adelante hay uno que tiene diferencia de color. Posiblemente es un diente que pues se va a perder, ¿cierto? Y están buscando posteriormente colocar un implante. Como a veces estos dientes, al momento de realizarles la exodoncia, el hueso no está listo, muchas veces se realiza una extrusión ortodóntica y a medida que vamos sacando el diente, vamos trayéndonos el hueso de tal manera que la posterior rehabilitación sea mucho más fácil y además de eso el implante tenga una mejor posición y se produzcan eso que llaman los periodoncistas, las crestas y eso estéticamente, porque fíjate que la foto de abajo se ve supremamente bien. Ahora, este no es un tratamiento así como de 2-3 meses, ¿no? Hay que explicarle a la gente que es un tratamiento que puede durar alrededor de unos 8-10 meses para lograr esa remodelación ósea, pero es un caso muy bonito, la verdad que yo siento que está muy bien tratado y bueno, ahí es cuando la ortodoncia empieza a jugar un papel fundamental. Total. En estos casos donde yo hablo de planificación, la planificación es fundamental. Si este paciente va a un consultorio, extraen su diente, llega a nosotros, pues va a ser un caso mucho más complejo, por lo que tú decías, ya vamos a estar sin hueso, no vamos a tener papilas, no vamos a tener una estética rosada. Fundamental. Yo acá cambiaría un implante de titanio por un implante en circonio para que sea mucho más estético a la hora de rehabilitar, ya que los aditamentos van a ser también de un color blanco y no nos va a traslucir ese color metálico. Por lo demás, me parece un caso muy bien manejado. Sí, está lindo. Estuvo bien planeado. Eso quiere decir que es un lugar donde hay un manejo interdisciplinario. O sea, donde uno tiene todos los especialistas en uno y eso es chévere porque prácticamente se reúnen todos y toman decisiones. Ese caso, aprobado, me gusta. Aprobado, sí. Sí. Importantísimo tener todos los especialistas, no tiene que haber un todero en la clínica haciendo ortodoncia, rehabilitación. Sí, conozco varios que hacen eso y decimos en Colombia, se embollan con esos casos. Total. Wow, yo sé que a ti te llega ese caso y ¿qué? Yo lo manejo primero con ortodoncia. Okay. No tenemos el plano completamente desalineado, entonces sí preferiría manejar primero la parte funcional, pero sí me voy con unas carillas posteriores porque hay muchos colores que con un blanqueamiento no se va a mejorar. Pero además se ve que es como un resinas. Paciente adulto, ¿no? Fíjate que es un paciente que tiene unas coronas, se nota que hace como 300 años porque además, mírale, ya se le ve toda la parte metálica.
como en cervical. En cervical, pero fíjate, estábamos hablando de que tiene el plano canteado. Y ahí abajo, ¿te acuerdas que me preguntaste cosas de la tecnología o los avances que ha tenido la ortodoncia? Los mini implantes. Si ese caso hubiera llegado hace, no sé, 50 años atrás, la solución hubiera sido muy parecida, pero el procedimiento o la ejecución del tratamiento hubiera sido más compleja. Se hubieran tenido que usar arcos de intrusión, eran unos aparatos que teníamos que poner en las muelas de atrás y que prácticamente nos ayudara a intruir los dientes. Hoy con el mini implante podemos prácticamente hacer una solución rápida. El mini implante, hay mini implantes diminutos de 8 milímetros, son cosas delgaditas de 1.5 y los metemos interradicular, y fíjate que con una cadeneta lo único que tenemos que hacer es intruir el lado del del cuarto cuadrante, y ya con eso empezamos a nivelar para que posteriormente tengan que hacer eso. Mira, fíjate que en la parte de abajo también tiene coronas. Eso quiere decir que ahí no tiene dientes, y esto prácticamente fue que los dientes se extruyeron por algo en particular, pero está chévere, está bastante bien desarrollado. Ya después de eso sí, tú ya lo puedes tratar. Es un caso interesante. En esta zona no tenemos, sí, exactamente como decías tú, no tenemos dientes, ahí está para realizar unos implantes. Cuando evaluemos también hay que tener en cuenta que hay que evaluar unos exámenes que vendrán posterior a la primera cita, que es una tomografía, para mirar la cantidad, calidad de hueso que tengamos, y ya empezamos con todo el proceso, la fase de rehabilitación, correcto. Este es un caso chévere, pero no es un caso que se resuelva. No, es un caso largo. A mí me encanta hablar de tiempos, porque la gente piensa que eso se resuelve ya. Si a ti te llega solamente la paciente con la parte superior, tú dices, no, eso ya en 8 días lo soluciono. Pero cuando le llega uno con eso, tú no la ves sino por allá en 1 año y medio. Entonces es importante hablar de tiempos para que los pacientes hagan conciencia, pues que esto no es exacto. Es como si vas al cardiólogo y le dices que necesitas hacerte un bypass, y el man te dice, no, mañana, sin exámenes. Eso de una vez lo solucionamos. Hay que ver el caso completo y planificar. Y este caso es tuyo. No, pues es que a ver, bueno, hay una cosa chévere ahí, es un frenillo sobreinsertado. Quiero que vean esto que está aquí entre los dos dientes, pues es un frenillo gigante. Es un paciente que tiene que sí o sí pasar inicialmente con periodoncia, para que nos pueda hacer una frenillectomía, una desinserción de ese frenillo y trabajar en la oclusión. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, el caso está casi borde a borde, pero abajo hay unos diastemas. En este tipo de pacientes primero tenemos que buscar overjet. ¿Qué es el overjet? Que los dientes de arriba tengan un espacio con respecto a los de abajo. Como está borde a borde, si yo cierro ese diastema, siempre en retracción se llevan los dientes, en cierre de espacio siempre se lleva hacia atrás. Si yo me dedico solo a cerrar el espacio, esa mordida se cruza. Entonces tengo que hacer primero un cierre inferior, cierro esos diastemas, me genera overjet, y cuando ya tenga el overjet puedo cerrar la parte de arriba. Ahora tiene un poquito como de Bolton, fíjate que el tamaño de los dientes no está como muy, igual hay que revisar el caso, de ahí como que tenemos una foto, pero pudiera uno hablar contigo en estética, es venga, si yo distribuyo mis espacios superiores, puedo dejar espacios interproximales para que tú puedas hacer una reconstrucción. Lo que pasa es que se ve como si fuera más niño, ¿cierto? Sí, se ve un paciente pediátrico. Entonces sí, se ve como muy joven, entonces creo que carillas todavía no, o de pronto una reconstrucción de unos bordes, digamos como una parte distal. Bueno, es un trabajo que se tiene que hacer sí o sí con rehabilitación, pero nada, primero hay que, ¿cómo? Hay que darle tiempo, hay que alinearlo y darle tiempo. No, pues para que crezca, ¿qué le vamos a hacer? Que crezca, exacto. No, ya no lo ves en diciembre, lo ves por allá como a los 18 años. Sí, ese me da tiempo a mí. No. Yo lo mantendría, lo dejas tú listo, lo mantendría hasta que crezca. Hasta que crezca sí, para poder pasamos a hacerlo. una parte estética, porque esos espacios obviamente no van a cerrar. ¿Qué es ese caso tan divino? Nada, pues operarlo. Bueno, este caso ahí se nota que es un paciente adulto. Es un paciente que tiene una mordida abierta anterior. Esta es una persona que jamás va a poder abrir una bolsa de leche, comerse un sándwich bien. Y es una mordida abierta de origen esquelético. Y además de eso, tiene una mordida cruzada
posterior del lado izquierdo, que es muy difícil, digamos, de solucionarla solamente con ortodoncia. Habría que revisar en este tipo de pacientes cuando le llegan a uno así, oye, y además creo que a ti también te tiene que pasar, como, ay doctora, le mando una foto, ¿usted qué me haría? Ella, no, pues mándeme fotos de su familia, de su papá, de su mamá, mándeme radiografía, tomografía, para poder uno determinar. Estos casos son casos que tenemos que evaluar con cirugía maxilofacial, pero son casos que sí o sí necesitamos todos los exámenes, o sea, todo el paquete básico de ortodoncia, porque seguramente es un paciente que va a requerir un procedimiento quirúrgico para poder solucionarlo. Esa mordida abierta solucionada con ortodoncia es imposible. Sí, es muy común que pase que los pacientes quieran una foto, les demos un presupuesto y es completamente imposible porque todos los casos, como estamos viendo, son de un manejo diferente. No, en mi tercer semestre de odontología virtual aprendimos a hacer eso con rayos X. No, la gente cree que con mandarnos una foto podemos darle una solución, pero no, es imposible. Es imposible. Paguen la valoración, todos, pagar la valoración y cobrar la valoración. Sí, por favor. Qué lindo. Bueno, es un caso de un niño. Paciente pequeño. Pero además de eso, quiero que te fijes, el canino está ectópico, o sea, está por allá, pero quiero que veas algo particular. Este es un paciente chiquito que ya está expresando una maloclusión de clase 3 de origen esquelético. ¿Qué quiere decir? Fíjate, los inferiores ya están retroinclinados. Cuando uno ve que el paciente llega con los dientes retroinclinados inferiores, es una compensación. El mismo cuerpo está compensándose y es como si tal vez los dientes no se inclinaran, es un paciente que tendría la mandíbula completamente salida y pues no puede comer, o sea, no puede morder. Entonces la misma naturaleza, el cuerpo es tan sabio que los dientes se empiezan a retroinclinar como para tener contacto. Si yo le pusiera una ortodoncia hoy y me llegan 2 meses, me llega completamente cruzado. Porque los dientes de una vez, si yo a los brackets le pongo un torque, para los que no sepan, los brackets tienen fórmulas, entonces si yo sé que quiero llevar los dientes hacia adelante, yo puedo hacer una inversión, puedo poner un bracket al revés y eso mismo me expresa los dientes y ya sería un paciente casi quirúrgico. Habría que revisar una radiografía de perfil para saber qué tanto puedo hacer un avance. Como es un niño, uno pudiera pensar en una máscara facial, si fuera confirmado que fuera un niño. Adelanta uno el maxilar y compensa. Si es un paciente adulto, pues nada, ya tocaría hablar con cirugía a ver qué podemos hacer. O, es que hay tantas opciones, o distalizar todo el segmento inferior con mini implantes en la parte de atrás y distaliza uno y busca espacio. Me encanta. ¿Me lo mandan? Mándenme todos esos pacientes que se me hacen agua en la boca. Este es un caso muy bonito. Obviamente tiene que manejar la ortodoncia. Por ejemplo, yo en un caso como este no manejaría unas carillas. Así es un paciente adulto, estoy hablando. Después de alinear se pueden hacer muchos otros procedimientos para darle una estética a esa sonrisa. No siempre tiene que ser carillas y llenar de carillas a todo el mundo. Así manejemos estética. La estética no es solamente una carilla. No, además, ¿qué le haces a ese canino que está allá? No, o sea, posterior a la ortodoncia no manejaría carillas en este caso porque sea una anatomía dental bonita. No, tiene unos dientes muy lindos. La anatomía se ve sana. Mira ese allá al fondo, ¿qué será? Un 63 que está como desgastado. Sí. Eso quiere decir que seguramente el canino está retenido. Va para... Uy, se me hizo agua la boca. Hay la importancia de las radiografías. No, claro, total. O sea, mandan eso y no, pues no sabemos ni siquiera dónde están los dientes. Maravilloso. Wow. Este caso, fíjate que es un niño. Ahí estamos viendo la fase inferior, la foto inferior. Es un chiquitito, seguramente es un clase 2. Y acá entra algo que de pronto mucha gente no entiende. Es un paciente clase 2, división 1. ¿Cuál es el clase 2, división 1? El que tiene los dientes muy salidos y el mentón muy atrás. Fíjate que tiene un overjet supremamente grande. Puede ser un paciente que haya tenido un hábito, un paciente que succiona dedo o la cobija, digamos como un paciente con hábito puede ser. 2, la relación canina está de clase 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene
o un maxilar muy grande o un maxilar o una mandíbula muy pequeña o atrás. Si a mí me llega ese paciente hoy con esa edad, yo planearía un avance mandibular. Anteriormente, y eso es una de las cosas que hemos también avanzado en ortodoncia, y es que anteriormente sacábamos dientes superiores y llevábamos todos esos dientes hacia atrás. Lo que no sabíamos era que se podía hacer un avance. ¿Qué ventaja tiene? Si el paciente es un respirador oral, que seguramente sí, porque los clases 2, división 1 siempre tienen un hábito respiratorio, un asma, una rinitis, son pacientes que tienen problemas funcionales. Al momento de hacer el avance mandibular podemos mejorar ronquidos. Tenemos chiquitos de 9, 10 años que roncan, que los han llevado a otorrino y el otorrino le dice, no, es que está bien. Y uno los ve y dice, no, mire, ¿sabe qué? Necesita pasar primero por un procedimiento de ortopedia, avance mandibular, y hemos recuperado mucho. Este es un chiquitín que necesita una ortodoncia urgente con un tratamiento de ortopedia incluido. De acuerdo, completamente. Bueno, no, este es más quirúrgico. Este es un caso muy quirúrgico. La persona que ha seleccionado esas fotos me dio así como de qué hablar. Fíjate algo particular acá, y es la posición de la mandíbula. Y ahí donde están las flechas, dice el maxilar superior, donde está la flecha azul, y el maxilar inferior, donde está la flecha azul, está muy avanzado. Esa es una relación molar de clase 3. Cuando uno sabe que el molar y los caninos están en mala posición, uno empieza a indagar por qué. Y en este caso es porque la paciente, digamos, tiene, a comparación del anterior, que era un clase 2, en este caso es el maxilar superior muy atrás y el maxilar inferior muy adelante o más grande. Si nos llega un paciente con estas condiciones siendo adulto, es un paciente quirúrgico. Sí, estos son pacientes quirúrgicos, entonces quiero introducir acá un poco en el tema. Nos llegan muchos pacientes así, quiero carillas ya, imposible, no, que sí, que ya me dijeron en muchos lugares que sí me las pueden hacer. O sea, estos casos, como escucharon a la doctora María José, es imposible manejarlos con carillas sin haber realizado previamente una posición de sus dientes, de sus maxilares, porque pues tendríamos que acabar con todos los dientes para poder llevar con rehabilitación atrás, y así funcionalmente igual no va a ser saludable para el paciente. Entonces, ojo, pacientes, con eso. Nos llaman mucho diciéndonos, en muchos lugares me dijeron que sí se podía, ustedes no quieren hacerlo. No es eso, hay que ser éticos y hacer los tratamientos como deben ser. No, y la cosa es que tú le pones algo al paciente, el tratamiento va a fracasar. Y cuando fracasas, cuando viene y te pelea. Entonces, en esos casos es mejor dejar ir a ese paciente. Sí, todo hay que soltar. Que meterse en ese problema. Como dice el psicólogo, hay que soltar. Tenemos una paciente con un caso similar. Ella vino preguntándonos por un all-on-4. Eso es una locura, ¿no? En Estados Unidos le ofrecieron extraer todo, poner 4 implantes arriba, 4 implantes abajo y solucionado el problema. Paciente de 28 años, o sea, ya por... No se parece... Les voy a contar una historia. La abuelita de mi esposo, yo no sé, yo creo que eso era como de moda. Claramente la ortodoncia no existía, la señora tiene 98 años, la ortodoncia seguramente no estaba en furor aquí en Colombia, y conocí muchos también abuelitas, y era de regalo de 15 años, les sacaban los dientes y les ponían prótesis con los dientes alineados. Ella tiene una prótesis desde esa edad. No, ese fue su regalo de 15 años. No había cómo enderezarle los dientes, entonces exodoncia y prótesis. Es una locura, increíblemente. Hoy en día hay odontólogos que están ofreciendo eso, ¿no? Sobre implantes, pero igual es una locura coger un paciente de 28 años, extraer todo. Pero es que nosotros hoy somos una odontología conservadora. O sea, hoy salvamos un diente, mejor dicho, hasta que no de más. Anteriormente, pues, claro, la tecnología no existía y uno no tenía como poder de decisión y pues las especialidades, el odontólogo tenía que hacer de todo. Entonces yo creo que esa es una de las ventajas que tenemos nosotros de poder hacer odontología en el siglo XXI. Sí, total, hoy en día la odontología es odontología adhesiva, ya hay muchas técnicas. Sí, me gusta. Ya extraer un diente es porque realmente ya no hay nada más que hacer, pero pues eso es... No, y hay todavía pacientes que sienten algún tipo de dolor y viene, sáquemelo. Sí, y uno como que no, mire, es que se le puede hacer endodoncia, y la gente piensa que uno es por sacarle plata, y uno es como, pero venga, no, le sale más caro
poner hoy un implante que salvar el diente, pero la gente no lo ve así, pero porque tiene creencias todavía muy arraigadas de esa época. Sí, ya es más cultural. Obviamente el implante es una excelente alternativa siempre y cuando sea estrictamente necesario. Estamos de acuerdo. Bueno, ¿qué consejo le darías a los pacientes que quieren iniciar hoy con una alineación dental o con una ortodoncia? ¿Con alineadores o con ortodoncia? Pues tú que manejas el término. Ok, perfecto. La primera, escoger un muy buen ortodoncista. No me vayan a matar los ortodoncistas que están escuchando esto, por favor, o las personas que hacen ortodoncia. En muchos países no estudian la especialidad, sino que hacen diplomados de ortodoncia. Desafortunadamente, en el diplomado nunca vas a aprender cómo tratar a un paciente diferente a la alineación. Entonces, mi primera recomendación para los pacientes es que escojan un muy buen ortodoncista, se cercioren que sea un especialista graduado. Lo segundo, por favor, tener paciencia. O sea, de verdad, la gente pretende, tengo un paciente, es que necesito que me los hagas en 6 meses, cierre despacio. Yo le decía, no hay forma que te lo haga. Es importante que el paciente entienda que esto no es una ciencia exacta. Yo creo que mucha gente cuando nos pregunta de tratamientos, siempre el odontólogo va a decir depende del hueso, depende del diente, depende de si tiene raíz corta, depende de la mordida. O sea, en odontología todo depende. Entonces es importante que ellos tengan eso muy, muy claro. Y tercero, ser disciplinados y constantes con su tratamiento. Nosotros tenemos hoy en dentistería digital un auge con los alineadores dentales. Y digamos como el ruido es como, no, lo que pasa es que los alineadores no funcionan. Nosotros hoy tenemos pacientes quirúrgicos, pacientes con tratamientos complejos, con extracciones, con alineadores. Sí funciona el tratamiento, pero es un tratamiento que depende 100% del paciente. Ahora, es un tratamiento costoso. Yo siempre les digo, jamás una mujer se compraría un bolso de Louis Vuitton y lo deja en el piso en un restaurante. Ella se agarra su bolso porque le costó un dineral y no va a dejar que se pierda. Pasa con los alineadores igual. Los pacientes entienden que es un tratamiento que es de un alto costo y lo tienen puesto. Entonces, disciplina y constancia creo que es como la tercera recomendación que le doy a los pacientes para que su tratamiento sea exitoso. Ok, perfecto. Sí, hay un mito muy común en los pacientes que piensan que los alineadores son para tratamientos muy leves. Es que ahí el problema no es de flecha, el problema es de indio. Ajá. Entonces, me ha llegado mucho como, no, yo ya tuve una valoración y a mí me dijeron que eso era para tratamientos leves y que a mí no me funciona. El problema no es la flecha, el problema es el indio. Si el ortodoncista no sea certificado y capacitado en alineadores dentales, el alineador puede ser la mejor marca y no le va a funcionar. Te lo digo yo porque cuando empecé mis primeros casos, fui un fracaso. Claro, o sea, hoy te digo, hoy trabajo 6, 7 años ya después con alineadores. Pregúntame, mis primeros casos eran una vergüenza. O sea, me tocaba ponerle brackets al paciente para solucionar lo que no lograba hacer con alineadores. El problema no es de flecha, el problema es de indio. Claro, es una curva de aprendizaje. Bueno, Majo, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¡Ay, ya se acabó! Ya se acabó, no, pero chévere. Invítame otra vez después porque... No, maravilloso. Nos faltó tela por cortar, pero bueno, no, que nos manden más fotos. Muchas gracias, de verdad que lo disfruté. Pues se nos pasó el tiempo volando. Chévere que tengas esta propuesta. Me encanta el nombre del podcast. Realmente creo que las personas que lo van a ver, tanto pacientes como ortodoncistas, entenderán un poco más de lo que nosotros trabajamos. Te felicito, de verdad que le deseamos mucho éxito a esta nueva etapa. Gracias, Majo. Y que obviamente nos lleguen muchos pacientes con dientes torcidos para después enderezarlos y verlos lindos. Para verlos lindos, para verlos sonreír. Claro, gracias, Majo.